descansó, no es que descansó porque estaba cansado y ahora tiene que descansar, sino que trabajó durante los 6 días por un propósito. ¿Sí? Preparó el primer día una cosa, el segundo día otra cosa, y luego puede disfrutar de lo que creó en los 6 días anteriores. En otras palabras, el séptimo día es que Dios llegó al propósito de por qué creó las cosas que creó en los primeros 6 días. Entonces, eso yo lo comparo cuando yo, por ejemplo, me gusta cocinar y yo cocino, no sé, por ejemplo, mis padres son argentinos y comemos muchas empanadas. Entonces yo me tarda bastante tiempo de hacer empanadas mientras cocino la carne, hago la masa. Me puede tardar en total, junto con esperar que la masa se esté en la heladera por lo menos 1 hora, luego que la carne se haga fría. Todo eso junto me tarda más o menos 3-4 horas o a veces más. Pero desde el momento que yo pongo la bandeja con las empanadas en la mesa, ¿cuánto tiempo les parece que a mi familia le tarda terminar de comer las empanadas? Y hasta si traigo vecinos o amigos o lo que sea, nos tarda 10 minutos y ya se acabaron todas las empanadas. Lo que quiero decir es que hay un tiempo de inversión, tiempo de trabajo y luego el tiempo que yo, ¿cómo lo diré en español? Yo disfruto de lo que yo invertí o todo lo valió, todo el trabajo que hice lo valió para esos 10 minutos que comimos todas las empanadas. Ahora, los días de la semana que nosotros contamos hoy, bueno, en el mundo israelí, judío, nosotros comenzamos la semana el domingo. Nosotros en hebreo no tenemos domingo, lunes, martes, no tenemos nombres a los días. Nosotros tenemos día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, y hasta que llegamos lo que se le llama viernes, es el día sexto, y luego está el Shabbat. El Shabbat es el único día que vamos a decir, el nombre del día tiene un significado. Y por eso hay que entender que en el punto de vista judío, los días de la semana no tienen valor. ¿Ok? El valor que tienen es inversión para que el Shabbat podamos estar en el reposo. Ahora, para que entiendan mejor a qué me refiero. Aunque no está eso escrito de manera directa, pero eso es lo que se puede entender. Nosotros seguimos contando las semanas. Sí, yo sé que el pastor José Carlos va a explicar acerca de el Shabbat lunar, que es algo que yo también tengo que estudiarlo y me parece muy interesante, pero el tema es que después que en Génesis capítulo 2 aparece que Dios santificó el séptimo día, luego no está escrito en ningún lado que comenzó el día domingo de nuevo. Digo, Génesis capítulo 1 dice, el primer día Dios hizo esto y esto. Segundo día Dios hizo esto y esto. Ok, llegamos al séptimo y ya está. No está escrito que sigue un día octavo. Nosotros en nuestra lógica, ok, Dios llegó al día séptimo de la creación, dijo que lo santifica y descansó, ¿sí? Descansó, disfruta de lo que creó en los 6 días primeros. ¿Y qué debe pasar después que termine el séptimo día? La lógica de nosotros, la lógica humana, diría, obviamente, después que terminó el día Shabbat, comienza el domingo, ¿no? Son 7 días que se terminan y empiezan otros 7 días.
Pero lo que yo entiendo de lo que está escrito en la Biblia, tal vez no en forma directa, pero sí se puede entenderlo viendo todo la palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con Shabbat en el Antiguo y el Nuevo Testamento, entendemos de que no debería haber un domingo después de ese séptimo día de la creación de Dios. Lo que quiero decir es que el sol se bajaba en ese séptimo día que Dios dijo, este es el día que yo voy a santificar, pero cuando sale el sol al día siguiente, no es domingo, es otra vez Shabbat. Y al día siguiente es otra vez Shabbat. La idea es que como el Shabbat es el propósito de la creación de Dios, Dios entra a su reposo y no comienza de nuevo días de trabajo, sino que Dios entra junto con la humanidad en un reposo eterno. Ahora, ¿por qué entonces no estamos en una Shabbat eterna? La razón es por el pecado del hombre. Por el pecado del hombre, el mundo volvió a estar en caos, de manera que Dios está en su reposo, pero el hombre que Dios lo creó para poder disfrutar de ese reposo, no disfruta de ese reposo. Y por eso, eso ya estoy seguro que lo va a hablar otro miembro de la Alianza Paulina más tarde, pero nosotros sabemos que nada más en Cristo, nada más en Yeshua, nosotros estamos en reposo eterno. Nosotros ya entramos a nuestro reposo, ya entramos en nuestro Shabbat en el momento que nacimos de nuevo. Por eso ya es para otro tema. Pero cuando viene Moisés y Dios le da el mandamiento a Moisés, esto es el Shabbat que yo les entrego a ustedes, y Dios le dice, este Shabbat es ¿cómo es en español? Es una señal, es una señal de mi pacto que yo tengo con ustedes. De la misma manera que la circuncisión que Dios le dio a Abraham es la señal del pacto, lo mismo como el arco iris con Noé es la señal del pacto. ¿Qué quiere decir la señal del pacto? De la misma manera que una pareja se casa, entonces uno se le da al otro anillos. El anillo, del momento que yo entregué a mi novia el anillo y ella me entregó el mío, ese anillo representa, simboliza o señala el pacto. Ahora, no es que el anillo mismo es el pacto. No significa que si yo quito el anillo, ya está, el pacto se rompió, sino que el anillo señala el pacto y por eso cada vez que lo veo, cada vez que lo siento encima mío, estoy acordándome que estoy bajo un pacto. Lo mismo el Shabbat para el Antiguo Testamento, la ley mosaica. Dios dice que Él hace un pacto con el pueblo de Israel y que el Shabbat es esa señal. Ahora, ¿qué representa el Shabbat para el pueblo de Israel? No quiero entrar en demasiada simbología y explicar cuál es la sombra del Shabbat, porque ya lo expliqué antes de que en Cristo estamos en nuestro Shabbat. Pero lo que quiero decir es que Dios no puede entregar algo espiritual a un pueblo que todavía no es espíritu, ¿sí? El pueblo de Israel no nació de nuevo. El pueblo de Israel, cuando estoy hablando de la generación que Dios le entregó la ley de Moisés, Dios le da una ley espiritual, como dice Pablo, que la ley es espiritual,
pero nosotros somos carne y hueso. Entonces, ¿cómo se puede entregar algo espiritual a un pueblo que no es espiritual? Entonces, Dios tuvo que usar ejemplos terrenales para explicar o preparar al pueblo más tarde recibir la ley espiritual. Entonces, a través del Shabbat, de la ley de Moisés, Dios le está diciendo al pueblo, miren, 6 días ustedes trabajan, el séptimo día ustedes dejan todo porque yo quiero que estén conmigo, quiero que estén en mi presencia, quiero que estén, que sepan el judaísmo, después de la Torah, después de la Biblia del Antiguo Testamento judío, los rabinos le pusieron al Shabbat el reino de los cielos en la tierra. Como que llega el día Shabbat y estás en otra dimensión. Ya no estás en la tierra, ya no estás en el mundo, ya estás en el reino de los cielos. Y por eso cuando comienza el Shabbat, que es viernes a la noche cuando baja el sol, se hace algo que se llama Havdalah, que la Havdalah significa que yo me despido por 24 horas del mundo y ahora entro un tiempo sagrado, un tiempo que no es terrenal, un tiempo que es celestial, que está desconectado de este mundo y paso esas 24 horas dentro de esa dimensión sagrada que está conectada con Dios, que la presencia de Dios está ahí. Después que termina el Shabbat, que es el día sábado cuando baja el sol, se hace otra vez otra Havdalah, que es como la ceremonia que se hace, que ahora aterrizamos, ya bajamos de esa dimensión celestial sagrada que es la presencia de Dios está ahí y volvemos al mundo y volvemos a trabajar y volvemos a hacer las cosas. Yo no creo en la religión judía, pero me parece esa forma de demostrar qué es el Shabbat como algo muy auténtico, muy visual, que realmente se puede entender qué significa el Shabbat. Pero la intención de Dios no es que nosotros una vez a la semana estemos en su reino, sino que nosotros desde el momento que nacemos de nuevo, estamos 24/7 para la eternidad dentro de ese Shabbat que Dios intentó hacer ya desde Génesis capítulo 2. Entonces, Dios le da ese Shabbat al pueblo judío y dice, esta es una señal de mi pacto.